vamos a seguir con el tema de estequiometría, pero vamos a introducirnos a uno de los conceptos tal vez más complicados que tenemos para ver este año, que es el de reactivo limitante. Para comprender qué es el reactivo limitante, vamos a ver un ejemplo que no tiene que ver con las reacciones, sino con algo de la vida cotidiana. Seguimos viendo el tema de la bicicleta. Si cuento con 8 ruedas y 5 manubrios, ¿cuántas bicicletas podré armar? Bueno, esta pregunta es muy sencilla, la mayoría al momento lo puede responder y me van a decir de que se pueden armar 4 bicicletas. ¿Por qué voy a armar 4? Si tengo 5 manubrios, puedo armar 5 bicicletas. Pero como tengo 8 ruedas, las 8 ruedas me limitan la cantidad de bicicletas que puedo hacer porque me faltarían 2 ruedas más para poder hacer una bicicleta más. Por lo cual, la cantidad de ruedas es lo que se llama reactivo limitante, es lo que me limita la cantidad de bicicletas que puedo llegar a hacer, y la cantidad de manubrios sería lo que en química llamamos reactivo en exceso. Me sobran manubrios. ¿Cuántos manubrios me sobran? 1. Entonces, ruedas serían limitantes y manubrios sería el exceso. Esto mismo tengo que hacerlo, pero para una reacción química. Entonces, supongamos que me dicen cuántos gramos de trióxido de azufre podré obtener a partir de 1,3 moles de dióxido de azufre y 25 gramos de oxígeno. Partimos como siempre de la ecuación que como siempre tiene que estar balanceada. Una vez que la tenemos balanceada, hacemos las columnas que veníamos haciendo, pero en este caso ahora no tenemos un solo dato, sino que tenemos 2. Entonces, en vez de hacer 2 renglones, vamos a hacer 3. Vamos a dejar el primer renglón para los datos que podemos obtener a partir de la ecuación y vamos a ubicar los datos, pero como no sabemos si se condicen entre ellos, vamos a tener que ponerlos en distintos renglones. Si decimos 1,3 moles es el dato del dióxido de azufre y el 25 gramos del oxígeno no lo vamos a colocar acá junto al 1,3 moles porque no sabemos si verdaderamente vamos a ocupar 25 gramos o si necesitamos más o menos. Entonces lo que hacemos es dejar este lugar vacío y este también. Y nos fijamos en las unidades para completar acá arriba como siempre. Entonces, como acá dice moles, acá moles, y como acá dice gramos, gramos, que lo sacamos de la ecuación. Entonces tenemos 2 moles y en este caso 32 gramos. Con estos datos y este dato solito vamos a calcular cuántos gramos de oxígeno necesitamos para reaccionar con esa cantidad de moles. Si la cantidad que necesitamos nos da menos que 25, quiere decir de que tengo exceso, o sea, necesito, por ejemplo, 20 gramos y me dieron 25. Entonces, quiere decir de que este dato es el reactivo en exceso, por lo tanto, este será el limitante. Por el contrario, si acá, por ejemplo, me da 30 gramos y tengo 25, me estaría faltando, por lo cual este sería el limitante y este el exceso. Lo mismo vamos a hacer para este dato. Vamos a calcular con 25 gramos cuántos moles necesitaríamos. Y lo vamos a comparar en este caso con el dato de acá arriba. Entonces, hacemos regla de 3 pero ocupando. Sería esto por esto dividido esto me va a dar este dato de acá. Y por otro lado, sin tener en cuenta este renglón, vamos a hacer la otra regla de 3 haciendo 25 gramos por 2 moles dividido 32 me va a dar X moles. Calculamos eso y obtenemos que, por ejemplo, en este caso necesitamos 20,8 gramos de oxígeno para reaccionar con 1,3 moles y por este lado necesitamos 1,52 moles para reaccionar con 25 gramos de oxígeno. Con eso podemos calcular cuál es el limitante. Lo que está en azul es lo que tenemos y lo que está en rojo es lo que se necesita. Entonces, necesitamos 20,8 gramos de oxígeno, tenemos 25, por lo cual nos sobra. Este dato entonces es el exceso. Si este es el exceso, sabemos que este es el limitante, pero analicémoslo.
Si tenemos 1,3 y necesitamos 1,56, quiere decir que me faltan moles. Por lo tanto, por eso es que este es el limitante. Una vez que sabemos que el limitante es 1,3 moles, tenemos que saber que para calcular, por ejemplo, la cantidad de trióxido que obtenemos, tenemos que calcular con ese dato. Es como hoy con las ruedas y los manubrios. Teníamos que calcular la cantidad de bicicleta que podíamos obtener a partir de las ruedas. ¿Por qué? Porque era lo que me iba a limitar la cantidad. Teníamos menos ruedas que manubrios para armar bicicletas. Por eso es que calculábamos con la cantidad de ruedas. Decíamos, tengo 8 ruedas y 5 manubrios, me daba 4 bicicletas, porque por más que los manubrios me alcanzara para formar más bicicletas, las ruedas me limitaban. Por eso siempre trabajo con el limitante. Entonces, una vez que sé eso, tal vez me podrían preguntar cuántos gramos me sobran de oxígeno. Bueno, para saber cuántos gramos me sobran de oxígeno, al exceso, que es el 25 gramos, le resto lo que hubiera necesitado con el limitante. Entonces haría 25 gramos menos 20,8, me sobran entonces 4,2 gramos de oxígeno. Ahora, una vez que hacen eso, vamos a la pregunta que me da el problema. ¿Cuántos gramos de trióxido de azufre podré obtener? Entonces, para eso voy a trabajar, repito, con el dato del limitante, que es 1,3 moles, y voy a tener que completar acá. Entonces la incógnita sería, en este caso, de X gramos. Entonces completo arriba con los gramos de la fórmula. Recuerden que acá en este caso la fórmula me da 80, pero multiplico por 2 porque ahí el balanceo me indica que hay 2 moles. Entonces, con la columna del limitante y el dato limitante voy a calcular. Digo, si con 2 moles obtengo 160 gramos, con 1,3 obtengo X. Calculo la regla de 3 y me da entonces que voy a poder obtener 104 gramos de trióxido de azufre. Vamos a otro concepto que puede aparecer en los problemas, que es el de pureza. Ejemplo, dice el problema. Si reaccionan 20 gramos de hidróxido de sodio al 98% de pureza con 0,8 moles de ácido clorhídrico. Primer pregunta, ¿quién es el reactivo limitante? ¿Cuántos gramos sobran del reactivo en exceso? ¿Y cuántos gramos de cloruro de sodio se obtendrán? Bien. Bueno, acá tenemos un problema anterior a lo que es reactivo limitante, que es el hecho de que el dato, uno de los datos que nos dan, el dato del hidróxido, aparece con un dato de pureza. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tengo 20 gramos de hidróxido, no todo ese hidróxido es realmente hidróxido de sodio, sino que hay una porción de la muestra que son impurezas. Entonces, en este caso me dicen que de los 20 gramos está el 98% de pureza. Entonces yo tengo que calcular cuánto de estos 20 gramos en realidad son hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, obviamente partimos de la ecuación, tiene que estar balanceada, en este caso ya lo está. Se van a armar las columnas como siempre, pero para poder ubicar los datos voy a tener que calcular la pureza. ¿Cómo la calculo? Bueno, el dato que me dan siempre es el 100%. 20 gramos es el 100% de la muestra. Pero de ese 100% solamente el 98 son hidróxido, los otros es otra cosa. No sabemos qué. Puede ser agua, polvo, lo que sea, pero no es hidróxido. Entonces calculamos cuánto es el 98%, decimos, repito, la muestra es de 20, que es el 100%. El 98 entonces es 19,6 gramos. Ese es el dato verdadero que voy a tener que ocupar para hacer el problema. Entonces, cuando me aparece la palabra pureza dentro de un problema o impureza a veces y me dan un porcentaje, lo que tengo que hacer en verdad es ver cuánto de esa muestra es el dato verdadero. Entonces, una vez que calculé el dato verdadero, lo ubico como siempre. Tengo entonces el cuadrito que tengo que hacer 2 renglones porque, como verán, me dan 2 datos, por lo cual tengo que calcular primero cuál es el reactivo limitante. Entonces tengo el dato del hidróxido
que son 19,6 gramos, y el dato del ácido clorhídrico, que son 0,8 moles. Entonces ubico en un renglón 19,6 el dato del hidróxido, y en otro el otro que es el 0,8 moles de ácido clorhídrico. Con esos dos datos vamos a hacer lo que hicimos hace un rato. Tenemos que calcular primero cuál es el limitante. Entonces, como acá dice gramos, calculo los gramos de esto, y como acá dice moles, los moles de esto. Esto pesa 40, esto es un solo mol. Con esto calculo entonces. Primero hago una regla de 3 así, y después entre este renglón y este renglón. Calculo esto y acá me da, por ejemplo, que 19,6 por 1 dividido 40 me da 0,49 mol. En este caso, recuerden que lo azul es lo que tengo y lo rojo es lo que necesito. Necesito 0,49 y tengo 0,8, por lo cual me sobra. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces este es el reactivo en exceso y este es el limitante. Puedo calcularlo y me doy cuenta de que realmente es el limitante, porque necesitaría 32 gramos con esta cantidad de ácido clorhídrico y tengo 19,6, no me alcanza. Por lo cual, si este es el limitante, este es el exceso. Con el exceso voy a tener que calcular cuántos gramos sobran. Resto y me da que me sobran 0,31 moles. ¿Qué pasa? La pregunta no dice cuántos moles sobran, sino cuántos gramos sobran. Por lo tanto, entonces tengo que calcular cuántos gramos son estos moles. Entonces digo, un mol son 32 gramos, porque calculé la fórmula O2 me da 32 gramos. Un mol son 32, 0,31, entonces es X. Calculo 0,31 por 32 dividido en mol, 9,92 gramos son los que me sobran. Una vez que calculé lo que me sobra, ahora me preguntan cuántos gramos de cloruro obtengo. Repito que si este era el exceso y este es el limitante, solo voy a trabajar con la columna del limitante, con el dato del limitante. Todo lo otro no me interesa para saber cuánto obtengo allá. Entonces voy a sacar todo lo extra y con el limitante y obviamente la incógnita, que son cuántos gramos entonces obtengo de cloruro de sodio, armo la otra regla de 3. Como acá dice gramos, acá va gramos. Entonces digo, si con 40 gramos obtengo 58 de cloruro de sodio, con 16,6 X calculo y me da entonces que obtendría 28,42 gramos de cloruro de sodio. Me podrían preguntar más cosas, por ejemplo, cuántas moléculas de agua obtendría. No importa qué más me pregunten, pero una vez que sé cuál es el limitante, todos los cálculos que haga posteriormente los voy a hacer con el limitante, excepto la pregunta de cuánto me sobra del reactivo en exceso, pero todo lo demás se calcula con el limitante.